Y buenas tardes nuevamente, no sé si habéis visto antes, he hecho una invitación a los actos, a los eventos que queremos hacer estos días. Repito una parte, y es que no es la hora habitual en la que me conecto en directo. Ahora, aparte de la invitación que he hecho, ahora sí quiero dar el estudio bíblico que hacemos todos los días. Y como os decía antes, pues como que las 9 o las 10 va a ser una hora incierta para mí hoy, que estamos en este evento evangelístico aquí, San Pedro y San Pablo, Tarragona, con hermanos de la iglesia de Pallaresos, de Tarragona, de Salou. Pues estamos ahí, no sé cuándo acabaremos. De momento hay mucha fiesta, estamos ahí compartiendo el Evangelio con otras personas. He estado hablando con un matrimonio hace un momentito que mientras le pintaban la cara a su hijita, y estamos ahí disfrutando. Yo me hubiese hecho alguna pintadita, por estar ahí con los jóvenes y tal, pero digo, si voy a dar el estudio, igual se va a ver algo raro. Estamos pendientes de que el ayuntamiento nos dé permiso para que nos podamos poner en Plaza del Pati el jueves. Si nos dan permiso, 7 de la tarde estaremos en el Pati. Si no nos dan permiso ahí, igual en otra plaza. Si no, pues en nuestro local de reuniones, calle Candela, número 19. Pero ahora, como todos los días, os quiero compartir el estudio bíblico, y como no sé a qué hora vamos a terminar, lo estoy haciendo ahora. Me he ausentado del acto evangelístico y creo que no me van a echar de menos unos 50 minutitos, 40, 50 minutitos que voy a dedicar a este estudio, y después yo ya me vuelvo con ellos y ya estamos por ahí. Mira, está viendo Lisette Reyes. Y Lisette está aquí en la plaza, aquí detrás. Así que un saludo, Lisette, está con sus hijas ahí en la plaza, en la fiesta. Y bueno, pues voy a seguir con la serie de estudios que estábamos viendo acerca de personajes de la Biblia. Entonces va a ser un estudio un poquito más corto. Estoy aquí dentro de la furgo, pero no quería que hoy nos quedemos sin estudio bíblico. No lo he anunciado, pero los hermanos que buscan el estudio en directo a las 9 se encontrarán ya el estudio grabado y lo podrán ver. Y así no hay problema. Entonces vamos a continuar hablando acerca del rey David. Y estábamos viendo diferentes aspectos de su vida. Hemos hablado de David como el hombre señalado por Dios. Dios señaló a David, escogido entre otros muchos, para que se convirtiese en rey, para ser el rey de Israel. Estuvimos viendo acerca del testimonio que David había dado, ese testimonio que mostraba que realmente era un hombre de fe, y la gente que le conocía y le rodeaba hablaba bien de David. Yo os decía y os compartía, ¿te gustaría que la gente hable bien de ti? Que puedan decir, esta persona es una persona íntegra, es una persona en quien se puede confiar, es alguien que no ha hecho nada malo contra ti, como Jonathan le decía a su padre Saúl, ¿no? Que Saúl por celos quería matarle. Entonces, bueno, ahí estuvimos viendo acerca del testimonio de Saúl. También hablamos de David en su faceta de pastor. David como un pastor fiel. Él era fiel al cuidado de sus ovejas. Hablamos de David, un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Y también hablamos de la humildad de David. Se convierte en el rey de Israel, el hombre más importante en ese tiempo. Pero nunca dejó de ser humilde, siempre reconoció que si estaba ahí es porque Dios le había puesto, que sin él no sería nadie. Hablamos también de David como un hombre misericordioso. 2 veces le perdonó la vida a Saúl, cuando Saúl quería matarle, quería destruirle, y 2 veces lo tuvo en sus manos para matarle y no quiso. Y cuando alguno de sus hombres dijo, yo lo mato y así te quitas el problema de encima, David dijo, no, no lo mates. Era un hombre que siempre demostró esa misericordia hacia aquellos que no se la merecían. También estuvimos viendo a David como ese hombre que conquistó la ciudad de Dios. Él conquistó Jerusalén y a partir de ese momento Jerusalén se convirtió en la ciudad del rey y en el lugar donde se iba a levantar el tabernáculo, y a la vez Jerusalén se convierte en figura de la ciudad celestial. Así nos enseña la Biblia. Allí en Apocalipsis leemos el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, leemos que un día estaremos en la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, porque esta es figura de la celestial. Y
Estuvimos viendo, punto número 8, el regocijo del rey ante la presencia de Dios. David se gozaba en la alabanza a Dios, en la presencia de Dios. Tú sabes que es el escritor principal del libro de los Salmos. Entonces, su corazón era el corazón del salmista, era el corazón de alguien que alaba a Dios, que bendice el nombre de Dios, que está siempre alegrándose y regocijándose al saber todas las bendiciones que Dios siempre le dio, de ese amor y esa misericordia que Dios siempre le transmitió. Y también estuvimos hablando, y ahora ahí ya entramos en una faceta en la vida de David bastante triste. En los 3 últimos estudios hemos hablado del pecado de David, pero estamos aprendiendo muchísimo, no sé si más que de los buenos tiempos de David. Hablamos de la debilidad de David como hombre, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de ser esa persona que nos dejó historias tan increíbles como el enfrentamiento con el gigante Goliat y su victoria sobre él. Bueno, a pesar de todo lo que él era, lo que escribió, su fe en Dios, David cayó y cometió un pecado bien feo. De eso hemos hablado en los 3 últimos estudios. Hablamos de la debilidad del hombre. El rey, dice allí en el capítulo 16 del segundo libro de Reyes, de Samuel, estuvimos viendo allí cuando los reyes salen de la guerra, David estaba en su palacio. Ahí comenzó todo. Todo eso fue llevando de una consecuencia a otra. Y estando donde no tenía que estar, pues vio a una mujer bañándose desnuda allí en una de las terrazas por debajo del palacio, y la vio que era hermosa y la codició. Y entonces se interesó por ella, preguntó a algunos de sus sirvientes, pero sus sirvientes le informaron. Esta es Betsabé, es la esposa de Urías, eteo. Urías era uno de sus hombres que estaba peleando en el frente, estaba defendiendo a Israel de sus enemigos, cosa que el rey David no estaba haciendo. Pero a David no le importó lo que le explican, sino que aprovechando su posición de autoridad como rey, mandó que la trajesen a palacio y se acostó con ella. Y al poco tiempo Betsabé le comunicó que estaba embarazada. Entonces David quiere arreglar todo, no sabe qué hacer, porque se descubrió su pecado, esa aventura que quiso mantener en secreto. Claro, a Dios no le puedes ocultar nada, y Dios permite que a veces las cosas se sepan. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y entonces, pues resulta que él piensa y dice, ¿cómo arreglamos esto? Dice, ya está, tiene una brillante idea según su perspectiva. Él pide que traigan a Urías de la guerra, que se venga para acá, con la excusa de que quiero que me informe de cómo van las cosas en la guerra. Y llega Urías, le pregunta, ¿cómo está todo? ¿Cómo está Joab, mi general? ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo están los hombres? Y Urías le responde a todo. Y entonces David dice, bueno, pues está bien, vete a casa y descansa y después ya volverás a la guerra. El plan de David era ahora se va a su casa, está con su mujer, se acuesta con ella, y así dentro de unos meses, cuando su mujer diga, pues estoy embarazada, pues todos van a creer que es de su esposo cuando vino de permiso. Pero ¿qué hace Urías? Lo que David no se imaginaba. Urías piensa y dice, me voy a ir yo a mi casa, a disfrutar de mi casa con mi mujer, mientras los hombres de guerra de Israel están muriendo en la batalla. No puedo hacer eso. Y se quedó a dormir en la puerta de palacio, no se fue a su casa. Y por la mañana, cuando le dicen a David la noticia, no, Urías no se fue a su casa. David dice, vaya, ¿cómo hago ahora? Vuelve a invitar a Urías, lo emborracha, dice, vamos a beber juntos, y beben, lo emborracha, y piensa, bueno, ahora que está borracho, sí se irá a su casa y estará con su mujer. Pero ¿qué crees? Pues Urías tampoco se va a su casa. Así que en ese momento David hace algo realmente ruin, hace algo arrastrado por el miedo, arrastrado por tratar de ocultar su pecado, pues escribe una carta y se la da al propio Urías para que se la lleve a su comandante que está en el frente, el que está al mando de los ejércitos, que se llama Joab. Y la carta ya sabes lo que dice. Le da instrucciones a Joab. Mira, coged a Urías
y lo lleváis a lo más duro de la batalla, al frente, donde está lo más recio de la batalla. Y cuando nuestros enemigos estén ahí, le dejáis solo, os alejáis y lo dejáis a él solo, para que los enemigos lo maten. ¿Qué crees? ¿Cómo puede ser que David hiciese eso? Inimaginable, inconcebible, yo no lo puedo entender. Pero no estamos juzgando a David, como dijimos. En realidad no somos mejores que él. Cada uno, según sus circunstancias, actúa como a veces se le ocurre y como a veces, pues, cada uno, arrastrado por sus pasiones, por sus temores, por sus pecados, se comporta. Y ahí estábamos hablando de todo esto, de cómo David cayó de esta manera. A continuación estábamos hablando de el rey humillado, y eso fue lo último que vimos ayer. Resulta que Dios envía a Natán el profeta para que venga y le hable a David y le muestre realmente que ha cometido un pecado bien feo. Ha pasado un año desde que David cayó y no ha habido arrepentimiento en él. Él lo va a describir eso en los salmos. En algunos salmos él va a explicar, va a decir: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió en sequedad, y va a explicar todas esas cosas. Pero ahí estuvo un año callando. Pero decíamos ayer, fíjate que a pesar de que durante todo un año él calló, Dios no se olvidó de David ni le dio la espalda, sino que el gesto de venir a David no es para reprocharle y para quejarse, no, fue por misericordia, para darle una oportunidad de arrepentimiento. Mira, como pastor, muchas veces hay personas que me comunican cosas y a veces no me comunican nada. Hay personas que de pronto un día me dicen: mira, yo ya no me voy a reunir más. ¿Sabes lo que hago, no? A continuación, bueno, pues quiero hablar con esa persona, quiero saber el por qué. ¿Pasó algo? ¿Hubo algún problema? ¿Algo que yo pueda ayudarte? ¿Por qué no te quieres reunir? Si la iglesia es de Dios, si la vida en Dios es estar en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué? Pero, ¿sabes? Es más esa intención, esa manifestación de amor a esas personas para que realmente, pues, tengan la oportunidad de reflexionar y no se vayan, no se pierdan, no se alejen de Dios. Pero en el fondo del corazón, tú sabes, yo sé, por experiencia, que normalmente cuando alguien ha tomado una decisión, es diferente, es muy diferente que alguien viene a hablar conmigo y me dicen: pastor, estoy planteándome, no sé qué hacer, y quiero consultar, y quiero consejo, y quiero... Eso es muy diferente a cuando alguien te viene y te dice: he tomado esta decisión. Cuando alguien tomó la decisión, y te lo digo por experiencia, es casi imposible hacerle cambiar de opinión, te lo aseguro. Hasta la Biblia lo dice allí en Hebreos en un par de textos. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que dar siempre otra oportunidad, hay que intentar hacer reflexionar a la persona. Quizás esa decisión no está tomada en firme, pero cuando la gente viene con una decisión en firme, ya no es necesario hablar más. Por eso Dios a veces es muy tajante, muy radical en la relación con alguno, y rápidamente Dios lo desecha y dice: mira, este hombre como Saúl, ¿no? Ya lo he quitado de mi presencia, ya no voy a contar con él para que siga siendo mi siervo, ¿no? Y en cambio con otros, el Señor sí viene y da otra oportunidad, porque Dios conoce el corazón, Dios sabe. Y David era uno de estos. David estuvo un año entero alejado de Dios, arrastrando su pecado. Pero como Dios conoce su corazón, ¿qué hace Dios? Envía a su profeta Natán para que venga y hable con David y le diga. Y entonces ahí viene Natán, y eso es lo que estábamos leyendo en el último día, en primer libro de Samuel, capítulo 12. Ahí vimos cómo Natán viene al rey y le cuenta una parábola, versículo del 1 al 4. Había una vez un hombre que vivía en una casa, tenía una familia y tenía una corderita. Y esa corderita la crió desde pequeña. Comía con ellos en la mesa, dormía con ellos en sus camas. Una mascota, lo que nosotros hoy en día llamamos mascotas, nuestros perritos, gatitos, nuestros loros, en fin, todo lo que son nuestras mascotas. Pues la Biblia habla de eso, de mascotas, y entonces en los días de la Biblia era como muy frecuente
que las familias pudieran tener así una mascota. Pero claro, no había perros, no había gatos, así como hoy en día, ¿no? Sí que había perros y eso, pero no estaban como hoy en día. Entonces era común que una de las mascotas que se tenían en ese tiempo fuesen corderos, corderitos de la manada. Entonces ahí le cuenta la parábola. Y vino un hombre rico, a este hombre pobre que tenía esa corderita como de la familia, y le llegaron unos amigos y quiso celebrar una comida para ellos, y en lugar de tomar de sus corderos, le quitó a este hombre pobre la corderita y la cocinó para dar esa fiesta. Y cuando David escuchó esta historia se indignó y dijo, ¿cómo es posible? El que tal hizo es digno de muerte. Y ahora David aplica la ley, lo que la ley decía, y pagará por 4 tantos el precio de la cordera. Y en ese momento es cuando Natán mira a David y le dice, David, tú eres ese hombre. El rey humillado. Ahí, ahora David, la sabiduría de Natán guiado por Dios, la inspiración de Natán en Dios, David necesitaba ver lo feo del pecado, así como desde esa perspectiva, como si fuese con otro, para tomar conciencia de lo terrible que habían sido sus acciones contra Urías. Y ahora David reacciona, después de un año. Ha escuchado en tercera persona lo que él ha hecho, pero en ese momento no es consciente y se juzga a sí mismo. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque en la medida en que juzguéis seréis juzgados. A David le pasó eso, ahora vamos a hablar de las consecuencias. Entonces David escucha esa palabra que lo humilló totalmente. Tú eres ese hombre. Y mira lo que ahora el Señor le dice. Vamos a leer un poquito más. Estamos ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Habíamos leído hasta el versículo 6, la sentencia de David, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahora Natán le dice, David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Que quede claro, David, no he venido aquí en mi nombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Las primeras palabras de Dios. Es Natán hablando, pero acuérdate, el profeta de Dios habla en el nombre de Dios. Natán vino ahí porque Dios le dijo, ve y dile a David. Y ahora Natán tiene un mensaje para David de parte de Dios. Mira, así te dice Jehová. Yo te ungí. O sea, todo ese pecado tan feo que David cometió, realmente muy inhumano, encima, además, está agravado por todo lo que David representaba, por todo lo que David era. Hace un poco de tiempo antes, David fue escogido por Dios cuando no contaba para nadie, porque allí estaba cuidando las ovejas de su padre, y Samuel le preguntó, ¿y no tienes más hijos? Sí, tengo a David, que está allí. No, no dijo David, tengo al más pequeño, ni mencionó su nombre. Tengo al más pequeño que cuida las ovejas. No, que venga. De ahí lo llamó Dios, cuando no contaba para nadie, ni para su propio padre, ni sus hermanos, y lo ungió por rey. Ahí lo dice, yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. O sea, el pecado que David ha cometido es algo así como una vulgar expresión de ingratitud a todo lo que Dios había hecho por él. Fíjate, hermano, y esto es muy importante, porque no hay nada grave que nadie te haya hecho, no hay venganza que merezca que tú te comportes de una forma menospreciando todo lo que Dios ha hecho por ti. No hay ningún pecado, por gratificante o satisfactorio que te pueda parecer, que merezca experimentarse si está mancillando, si está ultrajando todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo te ungí y te puse por rey de Israel. No sé cómo Dios te ha bendecido, pero seguro que Dios te ha bendecido. Si eres hijo de Dios,
Dios te sacó de algún sitio donde tú estabas, y Dios te está usando o te quiere usar para cosas grandes, para cosas importantes. Entonces, siempre míralo desde esa perspectiva. No es solo el pecado en sí mismo, sino lo que representa y en qué estás ofendiendo a Dios cuando pecas de esa manera. Y sigo leyendo ahí en ese versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Si estás vivo a día de hoy es porque yo te he librado. Si no, Saúl ya te habría matado. Mira, Saúl es el rey. Lo hemos visto 2 veces con 3.000 hombres escogidos, la élite, buscando a David donde sabía que estaban más o menos. Si no hubiese sido por Dios, seguramente David ya estaba muerto. En 2 ocasiones David esquivó las lanzas que le lanzó Saúl. 2 veces le lanzó la lanza para enclavarlo en la pared, y 2 veces le esquivó. Y me imagino que David era ágil, pero si se libró, porque Saúl era un guerrero y tenía buena puntería con la lanza, era su arma favorita, pero no pudo matarle, falló. ¿Qué crees? ¿Que Dios no estaba ahí obrando y estaba detrás protegiendo a David? Claro que sí. David lo reconoce. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me librará, y ahí sigue hablando. David era muy consciente. Así que este pecado es mucho más grave y más feo de lo que ya en sí mismo era, que era mucho. Además está menospreciando, está mostrando la ingratitud tan grande por todo lo que Dios ha hecho. Dios me libre, hermanos, Dios nos libre de que podamos ser tan ingratos después de que Dios ha hecho tanto por nosotros y podamos manifestar una actitud así de menosprecio a todo lo que Él es. Voy a seguir leyendo en el versículo 8. Y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, todo lo que tenía Saúl el rey, tú también lo has tenido, y más todavía. Te he bendecido como Saúl fue bendecido. O sea, tienes lo que nunca imaginaste que tendrías, y todo es porque yo te lo he dado. ¿Y te diste cuenta lo que dice al final de este versículo 9? Y te habría añadido mucho más. Espérate que me pare un poco ahí para reflexionar esto. Porque quizás algunas veces perdemos de vista lo que ahí dice. Mira, lo que llevó David a pecar con Betsabé fue intentar conseguir algo que no tenía. La pregunta es, ¿valdría la pena lo que consiguió si después iba a dejar de tener, si iba a perder bendiciones inmensas que Dios tenía preparadas para él? O sea, por culpa de una noche de debilidad y de pasión y de placer, no somos conscientes de lo que debió llegar a perder David. Porque ahí le dice, yo te habría añadido mucho más, pero ya no. Me imagino a David, qué tonto que fui, lamentándose. No, ¿cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo puede ser que perdiese de vista lo que yo era y lo que el Señor era para mí? Te hubiese añadido mucho más. No somos muchas veces conscientes de eso. Cuando pecamos y tomamos algo que no nos es lícito, o hacemos algo pensando que eso nos va a repercutir algún beneficio o un placer o lo que sea, estamos pecando en realidad para intentar conseguir algo, sin darnos cuenta que estamos dejando de conseguir cosas mucho más grandes, más importantes, más trascendentes. La Biblia dice que todo lo que podamos conseguir en este mundo se quedará en este mundo. Pero lo que tú puedas conseguir en Dios para vida eterna lo tendrás. Y la vida eterna es muy larga, es para siempre. No tiene fin. Así que ojalá Dios nos dé sabiduría, abra nuestros ojos para que no nos encontremos fallando en estas cosas. Y fíjate cómo comienza el versículo 9. Y te di la casa de tu Señor. No, el 9, perdón. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová
haciendo lo malo delante de sus ojos? Tener en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando tú pecas, no sé si lo pensaste nunca desde esta perspectiva, pero parece que Dios sí lo ve así. Resulta que Dios ve nuestro pecado como un menosprecio hacia su palabra. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? O sea, la palabra de Dios nos llama a una vida de santidad, una vida de relación con Él, una vida de servicio. La palabra de Dios nos insta, nos enseña, nos instruye, nos prepara, nos llena, para que podamos caminar delante de Él en rectitud, en integridad, irreprensibles. Pero cuando David pecó de la manera en la que pecó, no sé si él era consciente, pero estaba menospreciando, estaba teniendo en poco la palabra de Dios. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Y esto, cuando yo estaba meditando en ello, me estaba haciendo que pensar mucho, pero mucho. Porque me estaba preguntando las veces que a lo mejor sin darnos cuenta estamos teniendo en poco su palabra. Quiero llamarte la atención sobre esto, ¿vale? Porque fíjate que Dios no le está diciendo, ¿por qué mataste a Urías? Sí que se lo dice, ¿eh? Le va a decir, porque tú mataste a Urías con la espada de tus enemigos. ¿Pero por qué te acostaste con una mujer que no era la tuya? ¿Pero por qué hiciste? Pero fíjate que lo que primero le dice el Señor, a donde Dios pone el énfasis, es al menosprecio que había hecho por su palabra. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Y repito, eso me estaba a mí haciendo reflexionar y me estaba llamando la atención. Estaba tratando de pensar, ser objetivo y tratar de reconocer cuántas veces nosotros no haremos eso. ¿El qué? El tener en poco la palabra de Dios. Cuando Dios te habla y te dice cosas como que tienes que perseverar en el estudio de su palabra. O sea, escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. Cuando Dios te habla y dice, quiero relacionarme contigo, necesito que pases tiempo conmigo en oración. Cuando Dios dice, tienes que perseverar en la comunión con tus hermanos, reúnete con ellos, etcétera, etcétera. Cuando Dios te habla a través de su palabra y tú simplemente la escuchas, y no le prestas más atención, sino que estás ahí escuchándole, pero que después actúas como a ti te parece. No sé si te lo pensaste alguna vez, pero cuidado. Estás teniendo en poco la palabra de Dios, estás menospreciando lo que Dios te está diciendo. Y eso es grave. Tener en poco la palabra de Dios es algo que siempre va a traer consecuencias. David la sufrió. David tuvo que vivir esas consecuencias. ¿De qué? De haber tenido en poco la palabra. Dices, pero no es el pecado que cometió. Bueno, el pecado fue la consecuencia de haber tenido en poco su palabra. Toda causa tiene un efecto. A veces nos quedamos viendo el efecto, pero tenemos que ver de dónde viene el efecto. Tenemos que buscar la causa. Hay que ver por qué ocurre eso. El doctor te pregunta y tú dices, sí, es que tengo fiebre, y te pone el termómetro y ves que tienes fiebre. ¿Qué hace el doctor? Te da un antifebril para que la fiebre te baje, ¿verdad? Pero no hace solo eso. El doctor ahora tiene la preocupación de saber por qué tienes fiebre. ¿De dónde viene esa fiebre? Entonces, es que estoy muy resfriado, me duele la garganta, te mira y dice, ah, sí, claro, tienes aquí, de ahí viene la fiebre. O sea, el doctor se va a preocupar de averiguar de dónde te viene ese mal. Y va a hacer las pruebas necesarias y va hasta que llegue a un diagnóstico para poder atacar la causa que provoca la fiebre. A veces perdemos de vista la causa y nos empeñamos en pelear contra los efectos. Es que tengo que luchar con que no me pase más esto que hice, que me acosté con Betsabé y maté a Urías Eteo, tengo que luchar contra esto y... No, pero perderás la batalla, porque otro día volverás a tener un momento de debilidad y otra vez sucumbirás a la debilidad de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hago entonces? Tienes que ir a la causa.
te has descuidado. David, te has descuidado. Has dejado la palabra de Dios, has tenido en poco mi palabra, has perdido la comunión conmigo. Estás holgazaneando cuando tendrías que estar en la guerra. ¿Dónde estás? Ahí, en tu palacio, acostado en tu cama, haciéndote el vago. Entonces, hermano, la reflexión de hoy, de esta tarde, es esta. No tengas en poco la palabra de Dios. Cuando oigas la voz de Dios, tómala en serio, tómala en cuenta y obedécela. Lo digo otra vez, obedécela, porque si no te lo propones, estarás menospreciando su palabra. Y dice la segunda parte del versículo 9, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de tus 2 hijos, lo mataste con la espada de los hijos de Amón, perdón. Lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con la espada de tus enemigos. David cometió un asesinato, el adulterio, la mentira, la hipocresía, la falsedad, el asesinato, y fue un asesinato bien premeditado y bien pensado, no fue un impulso en un momento dado. Entonces su pecado fue muy feo, pero fíjate que Dios le dice, tuviste en poco mi palabra. Y fíjate que Dios, a pesar de lo que David hizo, no lo desechó. Porque si yo cometo un pecado y me arrepiento, la misericordia de Dios seguirá alcanzándome siempre. Ahora bien, escúchame, las consecuencias de mi pecado siempre las voy a sufrir en esta tierra, siempre. Para Dios todo quedará borrado, la sangre de Cristo tiene ese poder. Pero en este mundo lo que sembramos lo vamos a recoger siempre. Ese es el principio que Dios ha establecido en su palabra. Lo que sembráis es lo que recogéis. Así que, mis queridos hermanos, velad y sed sobrios, no bajes los brazos jamás, no pienses que puedas hacer algo así, que no tiene más trascendencia, más importancia. Todo lo que hacemos en esta vida se nos va a venir devuelto. Y si tú menosprecias la palabra de Dios, yo cuando pienso que yo pueda menospreciar la palabra de Dios, me siento muy triste de pensar que yo pudiera hacer eso. Así que, Señor, ayúdanos, líbranos que eso no ocurra. Amén, hermanos. Voy a terminar, hoy el estudio es un poquito más corto, pero hemos tenido estudio. Ya sabes, te expliqué al principio, estamos en San Pedro y San Pablo, se llama así un barrio de Tarragona. Hemos venido con los hermanos de Irlanda y los otros grupos que están en la iglesia de Tarragona y de Salou, y estamos juntos en este barrio, aquí detrás de este edificio donde yo tengo aparcada la furgoneta. Pues ahí están los hermanos, ahora voy corriendo a reincorporarme con ellos, añadirme con ellos, ahí están compartiendo y del testimonio de Jesús. Pude hablar con algunas personas por ahí, estoy contento. Y voy a ver si veo por ahí alguien más así como despistado para poderle hablar del Señor. Nos apoyáis en oración. Mañana miércoles, si Dios quiere, volveremos al estudio. No te digo la hora. Yo daré el estudio cuando pueda y tú lo ves en directo o en diferido. Pero eso sí, recibe mi fuerte abrazo como siempre y que el Señor te bendiga en abundancia. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un grandísimo abrazo para cada uno.